Luis Miguel no desapareció 3 años por depresión, ni por drogas, ni por los escándalos que llenaron las portadas. Desapareció porque descubrió algo que destruyó todo lo que creía saber sobre su vida. Un secreto tan devastador que cuando finalmente lo supo, dejó de ser el mismo hombre. Tardó 3 años en poder mirar a su propio reflejo sin sentir asco, y cuando regresó, ya no era el Sol de México, era un sobreviviente. Si te vas antes del final, te pierdes la parte que su equipo legal intentó censurar durante 2 décadas. Esta es la investigación que llevó años a armar, conectando testimonios que nadie había unido hasta ahora. Hoy vas a descubrir 4 cosas que cambian para siempre la forma en que ves a Luis Miguel. Primero, un testimonio de 2005 que una ex empleada de la casa de Acapulco dio a un investigador privado. Ese testimonio nunca salió a la luz públicamente, pero revela conversaciones que Luis Miguel tuvo con su tío en las que menciona haber encontrado algo en Italia que lo destruyó por dentro, algo relacionado con su madre. Segundo, documentos migratorios de 1986 que muestran que Marcela Basteri salió de México, pero no hacia España como siempre se dijo. El destino real estaba falsificado en los registros, y cuando se descubrió a dónde fue realmente, todo cobró sentido. Tercero, una llamada telefónica que Luis Miguel hizo a Hugo López, su representante, en 2007, 3 meses antes de desaparecer. En esa llamada, según 2 testigos que la escucharon por altavoz, Luis Miguel dijo textualmente: «Ya sé lo que hizo mi padre. Ya sé todo. No puedo seguir fingiendo». Colgó y no contestó el teléfono durante 90 días. Y cuarto, el verdadero motivo por el que Luis Miguel rompió relación con su hermano Sergio durante casi una década. No fue por dinero, no fue por celos. Fue porque Sergio sabía parte del secreto y se lo ocultó durante años para protegerlo. Cuando Luis Miguel lo descubrió, sintió que toda su familia le había mentido. Te voy a avisar cuando llegue cada una. La tercera es la que más intentaron borrar. Antes de continuar, si este tipo de contenido que va más allá de lo superficial te interesa, suscríbete al canal. Me ayuda muchísimo a seguir investigando estas historias que nadie más cuenta. Y déjame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Me encanta saber que esta comunidad crece por todo el mundo. Desde México, España, Argentina, Estados Unidos. Escriban su país en los comentarios. Ahora sí, vamos con la historia. Para entender el secreto que destruyó a Luis Miguel, hay que empezar por donde pocos empiezan. No por su carrera meteórica, no por sus éxitos. Hay que empezar por Marcela Basteri, la mujer que trajo al mundo al cantante más grande de Latinoamérica y que desapareció sin dejar rastro cuando él tenía 26 años. Luis Miguel nació el 19 de abril de 1970 en San Juan, Puerto Rico, hijo de Luisito Rey, cantante español fracasado que vio en su hijo la oportunidad de ser alguien, y de Marcela Basteri, una modelo italiana de belleza angelical que abandonó su carrera para seguir a un hombre que la iba a destruir. Marcela era sensible, frágil, soñadora. Luisito Rey era manipulador, violento, obsesivo con el control. Desde que Luis Miguel tenía 4 años, su padre lo explotó. Lo obligaba a cantar en bares, en fiestas, en cualquier lugar donde pudieran pagarle. Marcela intentaba protegerlo, pero Luisito Rey la sometía también a ella. La maltrataba, la humillaba, la aislaba de su familia en Italia. Y Luis Miguel, que era solo un niño, veía a su madre desvanecerse sin poder hacer nada. A los 11 años ya era una estrella en México con su primer disco, Un Sol. Imagina eso, 11 años. Una edad en la que deberías estar jugando fútbol con tus amigos, preocupándote por los exámenes de la escuela. Pero Luis Miguel ya cargaba sobre sus hombros el sustento económico de toda una familia. Ya era el producto comercial más valioso que Luisito Rey había creado. Las grabaciones de esa época muestran a un niño con una voz prodigiosa, pero si miras sus ojos en las fotos, ves algo más. Ves a alguien que ya aprendió a actuar, a sonreír cuando le dicen, a pararse donde le indican. Un niño que ya sabe que su valor está en lo que produce, no en quién es. A los 13 años llenaba el Auditorio Nacional. A los 15 había conquistado toda Latinoamérica con hits como Palabra de Honor y La chica del bikini azul. Era 1985. Luis Miguel era la estrella adolescente más grande del mundo hispanohablante. Pero detrás de cada éxito había un precio que nadie veía. Luisito Rey controlaba cada aspecto de su vida. Le decía qué comer, con quién hablar, a qué hora dormir. Lo golpeaba cuando se equivocaba en una nota durante los ensayos. Lo obligaba a repetir una canción 20, 30 veces hasta que saliera perfecta.
Y si Luis Miguel lloraba, si se quejaba, si mostraba cualquier signo de debilidad, el castigo era peor. Marcela miraba todo desde un segundo plano, impotente. Intentó defender a su hijo en múltiples ocasiones. Hay testimonios de empleados de la época que recuerdan discusiones violentas entre Marcela y Luisito Rey. Ella le gritaba que dejara al niño en paz, que lo estaba destruyendo. Y Luisito respondía con insultos, con amenazas y en las peores ocasiones, con violencia física. Marcela empezó a deprimirse, a perder peso, a refugiarse en pastillas para dormir y pastillas para despertar. Su sonrisa se fue apagando. Las fotos familiares de mediados de los 80 muestran a una mujer que ya no es la misma. Los ojos hundidos, la mirada perdida, el cuerpo frágil, como si algo dentro de ella se estuviera muriendo lentamente. Y Luis Miguel veía todo. A su padre destruyéndolo a él, a su padre destruyendo a su madre. Y no podía hacer nada porque tenía 15 años, y toda la estructura de poder estaba en manos de Luisito Rey. En 1986, cuando Luis Miguel tenía 16 años y estaba en la cima absoluta de su carrera con el disco Soy como quiero ser, Marcela desapareció. Un día estaba en la Casa de las Matas en Madrid y al día siguiente ya no. Luisito Rey dijo que se había ido a Italia, que estaba cansada, que necesitaba espacio. Luis Miguel le creyó. Tenía 16 años. ¿Qué más podía hacer? Pero pasaron los días, las semanas, los meses, y Marcela no llamaba, no escribía, no daba señales de vida. Luis Miguel empezó a preguntar, ¿cuándo regresa mamá? ¿Por qué no contesta el teléfono? ¿Puedo ir a verla? Y Luisito Rey tenía una respuesta para cada pregunta. Respuestas que iban cambiando, que no cuadraban entre sí, pero que Luis Miguel aceptaba porque necesitaba creer que su madre estaba bien. Está descansando, necesita tiempo para ella, no quiere que la molesten, está enojada con nosotros. Y finalmente, la mentira más cruel de todas. Te abandonó, hijo, no quiere saber nada de ti. Esa frase marcó a Luis Miguel para siempre, porque durante 2 décadas vivió con la creencia de que su madre había elegido abandonarlo, que no había sido suficiente para que ella se quedara, que todo el éxito, toda la fama, todos los discos de oro no habían sido suficientes para retener el amor de la única persona que lo amaba incondicionalmente. Guarda este detalle. Durante 20 años, Luis Miguel creyó que su madre lo había abandonado. Esa herida lo persiguió cada día de su vida. Moldeó cada relación que tuvo, cada decisión que tomó. Porque cuando tu madre desaparece sin despedirse, algo dentro de ti concluye que no fuiste suficiente para que se quedara. En 1987, un año después de la desaparición de Marcela, Luis Miguel grabó Soy un perdedor, una balada desgarradora sobre pérdida y abandono. Cuando escuchas la letra ahora, sabiendo lo que sabemos, cobra un significado completamente diferente. Me dijeron que te fuiste para siempre, que jamás ibas a volver. No estaba actuando, estaba sangrando en cada nota. Los años siguientes fueron los más exitosos de su carrera, pero también los más vacíos. A los 18 años, se libró legalmente del control de su padre. Lo alejó de su vida profesional, le quitó el acceso a sus cuentas bancarias, le prohibió la entrada a sus conciertos. Pero el daño ya estaba hecho. Luisito Rey había destruido a su hijo y había hecho desaparecer a su madre. Y Luis Miguel todavía no sabía la verdad completa. En los años 90, Luis Miguel se convirtió en el artista latino más importante del mundo. Romance, en 1991, un disco de boleros clásicos, vendió más de 7 millones de copias. Segundo Romance, en 1994, superó las ventas del primero. Romances, en 1997, consolidó una trilogía histórica. Ganó Grammys, llenó el Madison Square Garden, conquistó mercados en todo el mundo. Pero en privado, seguía buscando. Contrató investigadores privados, ofreció recompensas, viajó a Italia decenas de veces tocando puertas, preguntando a familiares lejanos que tampoco tenían respuestas. Porque la familia de Marcela también había perdido contacto con ella. Todos asumieron que estaba en México con su familia, pero no estaba en ningún lado. La abuela materna de Luis Miguel, Adua, pasó el resto de su vida esperando noticias de su hija. Murió en 2004 sin saber qué había pasado con Marcela. En su funeral en Italia, Luis Miguel estuvo presente. Hay fotos de ese día, fotos que nunca se publicaron en medios masivos. En esas imágenes se ve a un hombre de 34 años, en la cima de su carrera, llorando frente al ataúd de su abuela. Y quienes estuvieron presentes dicen que no lloraba solo por Adua,
Lloraba porque acababa de enterrar a la última persona que podía tener respuestas sobre su madre. En 1992, Luisito Rey estaba arruinado, enfermo y rechazado por su propio hijo. Había dilapidado la fortuna de Luis Miguel en los años 80, había firmado contratos abusivos, había destruido relaciones profesionales. Luis Miguel no solo lo alejó de su vida, sino que dejó de hablarle por completo. En 1994, Luisito Rey murió de cáncer de páncreas en un hospital de España, solo, sin que Luis Miguel fuera a verlo. Hay versiones encontradas sobre si Luis Miguel asistió al funeral. Algunos dicen que sí, que llegó después de que todos se fueran. Otros dicen que nunca fue. Lo que sí está confirmado es que Luis Miguel no lloró públicamente la muerte de su padre, no dio declaraciones, no suspendió conciertos, siguió con su vida como si nada hubiera pasado. Pero antes de morir, Luisito Rey le había contado algo a su hermano Mario Gallego, algo sobre Marcela, algo que Mario decidió guardar durante años porque pensaba que era mejor que Luis Miguel no supiera. Y aquí es donde la historia da el giro más oscuro. Mario Gallego, el tío de Luis Miguel, guardó el secreto durante 12 años, de 1994 a 2006. 12 años viendo a su sobrino buscar desesperadamente a su madre, sabiendo que la búsqueda era inútil. 12 años mintiendo cada vez que Luis Miguel le preguntaba si sabía algo. 12 años cargando con una información que lo carcomía por dentro. ¿Por qué no dijo nada? Según confesaría después a personas cercanas, quería proteger a Luis Miguel. Pensaba que era mejor que siguiera creyendo que su madre lo había abandonado, que vivir con la verdad. Pensaba que la verdad lo destruiría. Y tenía razón. Pero lo que no entendió Mario es que la mentira también destruye. Solo que más lento, más profundo, más doloroso. Luis Miguel siguió con su vida. En 1997 tuvo a su primera hija, Michelle, con Stephanie Salas. En 2007 y 2008 nacieron sus hijos Miguel y Daniel con Araceli Arámbula. Se convirtió en padre. Y ser padre le abrió una herida diferente. Porque cada vez que cargaba a sus hijos, pensaba en su propia madre. En cómo era imposible que una madre abandonara a sus hijos voluntariamente. En que algo no cuadraba en la historia oficial. En 2004, durante un viaje a Italia para una serie de conciertos en Milán y Roma, Luis Miguel visitó a familiares de Marcela. Primos, tíos lejanos, gente que apenas lo recordaba de cuando era niño. Y en una de esas conversaciones, alguien mencionó algo, un comentario al pasar, una teoría que había circulado en la familia durante años pero que nadie se atrevía a decir en voz alta. Que Marcela no había ido a Italia en 1986, que nadie la había visto llegar, que no había llamadas, ni cartas, ni ningún tipo de contacto, como si se hubiera esfumado. Luis Miguel investigó más. Contrató a uno de los investigadores privados más caros de Europa, y lo que ese investigador encontró cambió todo. Y aquí llega la primera revelación que te prometí. Los documentos migratorios de 1986. En 2005, después de meses de búsqueda en archivos oficiales de España, Italia y otros países europeos, el investigador logró acceder a registros de inmigración de 1986. Lo que descubrió fue devastador. Marcela Basteri había salido de España el 18 de agosto de 1986. Eso estaba registrado, pero no había registro de entrada a Italia. Ninguno. Su nombre no aparecía en ningún aeropuerto italiano en esas fechas. Sin embargo, había un registro que nadie había buscado antes. Un vuelo de Madrid a Buenos Aires, Argentina. Un vuelo que Marcela tomó sola, sin equipaje documentado, sin pasaje de regreso. ¿Por qué Argentina? Esa pregunta persiguió a Luis Miguel durante meses, hasta que el investigador desenterró algo más. Luisito Rey tenía conexiones en Argentina, negocios turbios, deudas con gente peligrosa. En los años 80, Argentina estaba saliendo de la dictadura militar. Había redes de crimen organizado, lavado de dinero, tráfico de todo tipo. Y Luisito Rey, desesperado por dinero, se había metido en ese mundo. Hay teorías, solo teorías sin confirmar, de que Marcela sabía demasiado sobre esas operaciones. Que amenazó con hablar, que se convirtió en un problema. Y que Luisito Rey tomó la decisión más monstruosa que un ser humano puede tomar. No hay pruebas de que Luisito Rey matara personalmente a Marcela, pero hay evidencia suficiente para concluir que él orquestó su desaparición, que la mandó a Argentina con personas que se iban a encargar de ella, y que después construyó la mentira de que se había ido a Italia. Cuando Luis Miguel vio esos documentos en 2005, entendió que su padre le había mentido durante 19 años, que la historia de «se fue a Italia» era falsa desde el principio. Y si esa parte era mentira, ¿qué más lo era?
Pero lo peor aún no había llegado, porque Luis Miguel todavía tenía la esperanza de que su madre estuviera viva en algún lugar de Argentina. Perdida, amnésica, secuestrada, no importaba, viva. En 2006, el tío Mario finalmente decidió hablar. No pudo más. Llevaba 12 años guardando el secreto y lo estaba destruyendo. Una noche, en la casa de Luis Miguel en Acapulco, después de varios whiskies y una conversación que había empezado sobre otros temas, Mario soltó la verdad. Según el testimonio que una ex empleada de la casa dio al investigador privado en 2005 y que salió a la luz años después en entrevistas confidenciales, esa noche hubo gritos que se escucharon desde el jardín. Luis Miguel destrozó muebles, rompió un espejo, tiró cuadros al suelo, lloró como no lloraba desde niño. La empleada, que estaba en la cocina preparando café, escuchó frases sueltas. ¿Cómo pudiste callarte? ¿Cómo me dejaste buscarla sabiendo que estaba muerta? Eres igual que él. Y después un silencio largo, pesado, como si el aire mismo pesara toneladas. Lo que Mario le dijo esa noche fue lo que Luisito Rey le había confesado antes de morir. Marcela no había abandonado a su familia. Marcela había sido asesinada en Argentina en agosto de 1986. Y Luisito Rey lo sabía. Tal vez no lo hizo él mismo con sus propias manos, pero lo organizó. Contactó a las personas. Compró los boletos. Se aseguró de que ella subiera a ese avión. Ese fue el secreto que destruyó a Luis Miguel. No solo saber que su madre estaba muerta, sino saber que su padre lo había sabido siempre y lo había dejado sufrir durante 20 años. Lo había dejado buscarla sabiendo que la búsqueda era imposible. Lo había dejado vivir con la culpa de creer que no había sido suficiente para que ella se quedara. Ahora entiendes por qué Luis Miguel se desconectó del mundo en 2007. No fue capricho de estrella. No fue depresión genérica. Fue el colapso total de un hombre que acababa de descubrir que toda su vida había sido una mentira construida por la persona en quien más debía poder confiar. Pero la historia no termina ahí, porque cuando Luis Miguel confrontó a su hermano Sergio con esta información, descubrió que Sergio también sabía parte de la verdad desde hacía años, y no se lo había dicho. Aquí llegamos a la segunda revelación, la ruptura con Sergio y el patrón familiar de silencio. Sergio Basteri, el hermano menor de Luis Miguel, había estado buscando a su madre por su cuenta desde los años 90. A diferencia de Luis Miguel, que tenía recursos para contratar investigadores profesionales, Sergio buscaba con sus propios medios. Viajaba a Italia cuando podía, hablaba con familiares, revisaba archivos y en algún momento de principios de los 2000 encontró información. No pruebas definitivas, pero pistas sólidas que apuntaban a que Marcela había muerto en Argentina en circunstancias violentas. Sergio habló con un primo lejano en Italia que le mencionó rumores que circulaban en la familia. Rumores sobre que Marcela nunca había llegado a Italia, que alguien la había visto subir a un avión hacia Sudamérica, que después de eso, nada. Sergio investigó más. Encontró registros de vuelo. Habló con personas en Argentina que recordaban a una mujer italiana que había llegado en los 80 y que después desapareció. No eran pruebas concretas, pero eran suficientes para levantar banderas rojas gigantes. Y Sergio tomó una decisión que pensó era la correcta en ese momento, pero que después se convertiría en el motivo de la ruptura con su hermano. Decidió no decirle nada a Luis Miguel. Pensó que era mejor dejarlo vivir con la duda que destrozarlo con una verdad sin confirmar. Quería proteger a su hermano. Pero al hacer eso, Sergio repitió el mismo error que el tío Mario, el mismo error que toda la familia Fernández Basteri había cometido durante décadas. Creyó que el silencio era protección, que la ignorancia era paz, que no saber era mejor que saber. Cuando Luis Miguel lo supo en 2007, después de que Mario le contara todo, confrontó a Sergio. La conversación fue devastadora. Luis Miguel le reclamó haber guardado información durante años. Sergio intentó explicar que lo había hecho para protegerlo, y Luis Miguel le respondió algo que Sergio nunca olvidará. No necesitaba que me protegieras, necesitaba que me dijeras la verdad. Necesitaba a un hermano, no a otro mentiroso más. Luis Miguel cortó comunicación con Sergio. No se hablaron durante casi una década. Sergio intentó acercarse múltiples veces, llamadas que no fueron contestadas, mensajes que quedaron en visto, intentos de reunión que fueron rechazados, porque para Luis Miguel, el silencio de Sergio era otra forma de abandono, otra persona eligiendo quitarle la verdad en nombre de protegerlo. Imagínate eso, tu padre te miente durante 20 años, tu tío guarda el secreto durante 12, y tu hermano, la única familia que te queda,
también te oculta información durante años. ¿En quién confías después de eso? ¿Cómo vuelves a creer en alguien? Durante esos años, de 2007 a 2016 aproximadamente, Luis Miguel y Sergio no se hablaron. Vivían en mundos paralelos. Sergio intentaba construir su propia carrera artística, siempre bajo la sombra del apellido. Luis Miguel seguía siendo el sol de México, pero un sol que ya no calentaba igual. Recién en los últimos años, después de que saliera la serie biográfica en Netflix en 2018 y de que ambos hermanos envejecieran y maduraran el trauma, han empezado a reconstruir la relación. Pero la herida sigue ahí. Hay fotos recientes de ambos juntos en eventos familiares. Se ven cordiales, incluso afectuosos, pero ya no tienen la cercanía de antes, porque hay silencios que, una vez instalados, nunca se van del todo. Y ahora llegamos a la tercera revelación, la que más intentaron censurar. La llamada telefónica de julio de 2007. 3 meses después de que Mario le contara la verdad sobre su madre y un mes después de confrontar a Sergio, Luis Miguel hizo una llamada a Hugo López, su representante de toda la vida y uno de sus amigos más cercanos. La llamada se hizo desde la casa de Acapulco y Hugo estaba en su oficina en la Ciudad de México con 2 asistentes presentes revisando contratos. Hugo puso la llamada en altavoz porque estaba con las manos ocupadas con documentos y las 2 personas que estaban en la oficina escucharon la conversación completa. Años después, uno de ellos habló de manera anónima con un periodista de investigación bajo condición de que nunca se revelara su identidad. Según ese testimonio, que fue publicado en fragmentos en un libro de 2015 sobre la vida de Luis Miguel, la conversación fue así. Luis Miguel sonaba devastado. Su voz estaba rota, casi irreconocible. No era la voz del cantante seguro y poderoso que el mundo conocía. Era la voz de un hombre completamente destrozado. Hugo, ya sé lo que hizo mi padre, dijo sin preámbulo. Ya sé todo, ya sé dónde está mi mamá, ya sé qué le pasó, y ya sé quién lo sabía y quién me mintió todos estos años. Hugo intentó responder, pero Luis Miguel continuó. No puedo seguir fingiendo que soy esta persona que todo el mundo cree que soy. No puedo salir a un escenario y cantar sobre amor cuando todo en mi vida fue una mentira. No puedo sonreír para las cámaras sabiendo lo que sé. Ya no puedo más, Hugo. Simplemente ya no puedo más. Hugo intentó calmarlo. Le preguntó dónde estaba, le dijo que iba para allá, que podían hablar en persona, pero Luis Miguel lo interrumpió. No vengas. Necesito estar solo. Necesito procesar esto. Necesito entender cómo voy a vivir con esto. Quizás por primera vez en mi vida voy a hacer algo para mí, no para mi público, no para mi carrera, no para complacer a nadie más, solo para mí. Necesito desaparecer por un tiempo. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Hugo. No lo sé, el que sea necesario. Y colgó. Y durante los siguientes 90 días no contestó el teléfono a nadie, ni a Hugo, ni a su manager, ni a su discográfica Warner Music, ni a su familia. Nada. Silencio absoluto. Imagina la desesperación de su equipo. Tenía una gira programada en Estados Unidos, 20 conciertos vendidos, millones de dólares en contratos, patrocinadores esperando, medios de comunicación programados. Y el artista había desaparecido. Canceló todo, la gira completa, perdió contratos millonarios, dejó plantadas marcas como Pepsi y Telcel que lo patrocinaban, dejó sin respuesta a periodistas de CNN, Univisión, Telemundo que tenían entrevistas agendadas. El mundo especuló. Las teorías llenaron revistas y programas de televisión. Drogas, depresión, crisis nerviosa, problemas financieros, pelea con Araceli Arámbula, cirugía estética. Cada medio tenía su versión. Nadie sabía la verdad, porque la verdad era demasiado oscura para un programa de chismes. Luis Miguel pasó esos 3 meses encerrado en su casa de Acapulco. La casa de la playa, como le dicen. Una propiedad inmensa frente al mar, con seguridad privada, completamente aislada. Según empleados de la propiedad que después dieron entrevistas anónimas, apenas comía. No veía a nadie excepto al personal básico. Pasaba días enteros sin salir de su habitación. Cuando salía, caminaba por la playa solo, durante horas, mirando el horizonte. Los empleados tenían órdenes de no acercarse, de no hablarle a menos que él hablara primero. Algunos días no hablaba con nadie en absoluto. Dejó de escuchar música. Eso es lo que más impactó al personal. Luis Miguel, el hombre que vivía para la música, que había pasado toda su vida cantando, no quería escuchar ni una nota. Pidió que no pusieran radio, que no pusieran televisión, que no pusieran ningún tipo de sonido, solo silencio.
Una empleada recordó después que en una ocasión lo encontró sentado en la terraza, mirando el mar, con lágrimas corriéndole por la cara. Ella se asustó, pensó que algo físico le pasaba. Se acercó a preguntar si necesitaba ayuda. Y Luis Miguel simplemente dijo: «Estoy bien, solo necesito llorar. Hace 20 años que no lloro como necesito llorar». Esos 3 meses fueron su proceso de duelo. El duelo que nunca pudo hacer en 1986 cuando su madre desapareció. El duelo que no pudo hacer en los 90 cuando la buscaba sin encontrarla. El duelo que llevaba reprimiendo durante 2 décadas porque no sabía si debía llorar una pérdida o esperar un regreso. Finalmente sabía la verdad. Y la verdad, aunque devastadora, al menos le daba permiso para soltar, para llorar, para aceptar que su madre estaba muerta y que nunca iba a volver. Cuando finalmente salió de ese aislamiento autoimpuesto en octubre de 2007, era un hombre diferente, más reservado, más desconfiado, con una tristeza en los ojos que las gafas de sol oscuras ya no podían ocultar del todo. Regresó a los escenarios en 2008 con una serie de conciertos en Las Vegas. Los shows fueron técnicamente impecables. Luis Miguel nunca ha sido de dar conciertos malos, pero había perdido algo, esa chispa, esa conexión con el público que lo había hecho único. Cantaba, pero era como si lo hiciera en piloto automático, como si su cuerpo estuviera ahí, pero su mente estuviera en otro lugar. Los críticos lo notaron. Reseñas de la época mencionan que parecía distante, menos comprometido emocionalmente, como si estuviera cumpliendo una obligación más que disfrutando el momento, y tenían razón. Porque para Luis Miguel, subir al escenario ya no era un placer, era un trabajo, una obligación contractual, una forma de pagar las cuentas. Durante los siguientes años, de 2008 a 2010, Luis Miguel se sumergió en el trabajo como forma de escape. Gira tras gira, concierto tras concierto, sin parar, porque detenerse significaba pensar, y pensar significaba enfrentar el vacío que había quedado después de saber la verdad. Pero en privado, siguió buscando. Porque una cosa es saber que alguien murió, y otra muy distinta es no tener un lugar donde llorarla, no tener una tumba, no tener un sitio donde llevar flores, no tener un espacio físico donde decir adiós. En 2009, un equipo de investigadores forenses argentinos que trabajaban en casos de desapariciones de los años 80 y 90 se puso en contacto con el equipo legal de Luis Miguel. Habían encontrado restos humanos en una zona rural de la provincia de Buenos Aires, cerca de la localidad de Lobos. Una fosa clandestina. Restos que correspondían a varias personas que habían desaparecido durante esa época. Entre esos restos había un cuerpo que correspondía a una mujer de origen europeo, aproximadamente de 40 años de edad al momento de la muerte, con características físicas compatibles con Marcela Basteri. Los investigadores necesitaban muestras de ADN de familiares directos para confirmar la identidad. Luis Miguel, Sergio y Alejandro, los 3 hermanos, proporcionaron muestras. El proceso tomó meses. Las pruebas se hicieron en laboratorios forenses de Argentina y fueron verificadas por laboratorios independientes en Estados Unidos para garantizar la precisión. Los resultados llegaron en abril de 2010. Coincidencia positiva, 99,8% de probabilidad. Los restos encontrados en la fosa de Lobos eran de Marcela Basteri. Esa noticia llegó a Luis Miguel mientras estaba en una gira por Europa. Estaba en su habitación de hotel en Madrid cuando recibió la llamada de su abogado. Canceló el concierto de esa noche. Oficialmente por problemas de salud. En realidad porque acababa de confirmar que su madre había estado muerta durante 24 años. Los resultados nunca se hicieron públicos oficialmente. El equipo legal de Luis Miguel selló toda la información bajo órdenes estrictas de confidencialidad. Pero personas cercanas al proceso confirmaron que las pruebas fueron concluyentes. Marcela Basteri había muerto en Argentina en agosto de 1986, tenía 40 años, y durante 24 años nadie supo dónde estaba su cuerpo. Nadie pudo llorarla, nadie pudo despedirse. Luis Miguel mandó trasladar los restos a un cementerio privado en Italia, en la región de Toscana, cerca del pueblo donde nació Marcela. No hubo funeral público. No hubo comunicado de prensa, no hubo ceremonia mediática, solo una lápida sencilla, de mármol blanco, con el nombre completo de Marcela y las fechas de nacimiento y muerte, y una frase en italiano que Luis Miguel eligió personalmente. La frase dice: «Ora sei in pace, mamá», ahora estás en paz, mamá. Luis Miguel visitó esa tumba una sola vez, en mayo de 2010.
Llegó al amanecer, solo, sin guardaespaldas, sin asistentes, sin nadie de su equipo. Se quedó 3 horas sentado frente a la lápida. Un fotógrafo local, que estaba en el cementerio fotografiando tumbas antiguas para un proyecto personal, alcanzó a verlo desde lejos. Reconoció a Luis Miguel inmediatamente. Tomó algunas fotos discretas, no con intención de venderlas, sino porque no podía creer lo que estaba viendo. En esas imágenes se ve a un hombre destruido, de rodillas frente a una tumba, con la cabeza entre las manos, en una postura de dolor absoluto. El fotógrafo nunca publicó esas fotos. Años después las ofreció a varios medios sensacionalistas que le ofrecieron fortunas por ellas. Se negó. Dijo que había algo en esa escena que era demasiado sagrado, demasiado privado, demasiado humano para convertirlo en mercancía. Las fotos circularon en versiones de baja calidad entre periodistas de investigación. Y todos coinciden en lo mismo. Es la imagen más desgarradora que se haya tomado de Luis Miguel. Un hombre que lo tenía todo, arrodillado en un cementerio italiano, llorando frente a la tumba de la madre que buscó durante 24 años. Y aquí llegamos a la cuarta y última revelación. ¿Por qué Luis Miguel no puede hablar públicamente de esto? En 2010, como condición para obtener los resultados de las pruebas de ADN y poder trasladar los restos de su madre a Italia, Luis Miguel tuvo que firmar un acuerdo de confidencialidad con las autoridades argentinas. Un acuerdo legal vinculante que le prohíbe hablar públicamente sobre los detalles del caso. ¿Por qué? Porque el caso de Marcela Basteri está vinculado a investigaciones más grandes. Investigaciones sobre redes de crimen organizado de los años 80 en Argentina. Redes que incluían tráfico de personas, lavado de dinero, vínculos con la dictadura militar que acababa de terminar, casos que involucran a personas que todavía están vivas, personas que tienen poder, personas que tienen recursos para hacer daño. Si Luis Miguel habla públicamente, no solo viola el acuerdo y se expone a demandas legales millonarias, sino que potencialmente pone en riesgo su propia seguridad y la de sus hijos. Por eso nunca ha dado una entrevista sobre el tema. Por eso cuando periodistas le preguntan sobre su madre, cambia de tema inmediatamente o simplemente se levanta y se va de la entrevista. No es porque no le importe, es porque está atado legal y físicamente a un silencio que no eligió. Es porque hablar podría significar abrir una caja de Pandora que tiene consecuencias que ni él puede controlar. La serie de Netflix Luis Miguel la serie, que se estrenó en 2018, tocó el tema de la desaparición de Marcela. La primera temporada terminó con el joven Luis Miguel recibiendo la noticia de que su madre había desaparecido. La segunda temporada mostró su búsqueda incansable, pero nunca mostraron la verdad completa. ¿Por qué? Porque los abogados de Luis Miguel revisaron cada escena, cada línea de diálogo, cada insinuación, y todo lo que se acercaba demasiado a la verdad fue cortado o modificado. La serie muestra que Luis Miguel nunca encontró a su madre, que la búsqueda sigue abierta, que es un misterio sin resolver. Pero nosotros sabemos que eso no es verdad. La búsqueda terminó en 2010. Marcela fue encontrada. Está enterrada en Italia. Y Luis Miguel lo sabe, pero no puede decirlo. Imagina vivir con eso. Imagina que el mundo entero especule sobre el misterio más doloroso de tu vida. Que hagan series, documentales, libros, teorías de conspiración. Y tú no puedas decir, ya sé qué pasó, ya encontré a mi madre, ya sé quién la mató, y tengo que callarme porque si hablo, pongo en peligro a mis hijos. Ese es el peso que Luis Miguel carga cada día. Ese es el motivo por el que a veces se ve cansado, distante, como si estuviera en otro lugar, porque mentalmente está en otro lugar. Está en una fosa clandestina en Argentina. Está en un cementerio en Italia. Está en 1986, siendo un niño de 16 años al que le dijeron que su madre se había ido y que nunca pudo despedirse. Hoy, en 2026, Luis Miguel tiene 55 años. Sigue haciendo giras, sigue llenando estadios. Su última gira en 2023, hasta 2024, fue un éxito rotundo. Vendió más de 300,000 entradas en México solo, sigue siendo el sol de México. Pero quienes lo conocen de cerca, quienes han trabajado con él durante años, dicen que nunca volvió a ser el mismo después de 2007. Que hay una tristeza permanente en él que ninguna cantidad de éxito puede borrar. Una tristeza que se ve en sus ojos cuando cree que nadie está mirando. Una tristeza que sale en las notas más altas de sus canciones, cuando cierra los ojos y se pierde en la música. Sus relaciones personales han sido complicadas. Se separó de Araceli Arámbula en 2009, un año antes de confirmar la muerte de su madre. Desde entonces ha tenido relaciones esporádicas, pero nada duradero.
Porque cuando descubres que tu propio padre te mintió sobre la muerte de tu madre durante 2 décadas, se vuelve casi imposible confiar en alguien completamente. Sus hijos son su ancla: Miguel, Daniel y Michelle. Los 3 frutos de relaciones diferentes, pero los 3 amados profundamente por un padre que sabe lo que es crecer sin madre. Luis Miguel se ha esforzado por ser el padre que Luisito Rey nunca fue. No perfecto, porque nadie es perfecto, pero presente, amoroso, protector. Marcela Basteri finalmente descansa en un pequeño cementerio en la Toscana italiana, rodeada de cipreses y olivos. Con vista a las colinas donde creció, lejos de México, lejos de España, lejos de Argentina, lejos del infierno que vivió en sus últimos días. Luis Miguel paga por el mantenimiento perpetuo de esa tumba. Y aunque no puede visitarla seguido por su agenda y por cuestiones de seguridad, dicen quienes lo conocen que cada año en el cumpleaños de su madre, el 10 de diciembre, sin importar dónde esté en el mundo, sin importar si está en medio de una gira o descansando, enciende una vela blanca y se queda en silencio durante exactamente 40 minutos. 1 minuto por cada año que Marcela vivió. 1 minuto por cada año que no pudo decirle cuánto la amaba. 1 minuto por cada año que pasó buscándola, sin saber que la búsqueda era inútil. Es su ritual privado, su forma de mantenerla cerca, su forma de decirle lo que nunca pudo decirle en vida. Te extraño, mamá. Te busqué. Hice todo lo que pude. Y siento no haberte podido salvar. Siento no haber sido suficiente para que él te dejara en paz. Esta es la historia que nadie se atreve a contar completa. La historia detrás del hombre que lo tuvo todo y perdió lo único que realmente importaba. La historia de un hijo buscando a su madre durante 24 años, solo para descubrir que estuvo muerta todo ese tiempo, y que su propio padre lo sabía. La historia del niño que fue explotado por su padre, que vio a su madre desvanecerse, que construyó un imperio artístico sobre los cimientos de un trauma que nunca sanó. La historia del hombre que sigue cantando sobre amor. Aunque el primer amor de su vida le fue arrebatado de la forma más violenta posible, si esta historia te movió algo por dentro, si te hizo reflexionar sobre el precio real de la fama, sobre lo que se esconde detrás de las sonrisas en las alfombras rojas, suscríbete al canal. Me ayuda muchísimo a seguir investigando estas historias que nadie más cuenta con esta profundidad. Y por favor déjame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Escribe tu país, tu ciudad, si quieres. Me encanta saber que esta comunidad crece por todo el mundo. Desde México, Argentina, España, Colombia, Estados Unidos, donde sea que estés, escríbelo. Hagamos crecer esta comunidad de gente que quiere conocer las verdades que los medios tradicionales no cuentan. Comparte este video con alguien que necesite conocer esta historia. Con alguien que sea fan de Luis Miguel y no sepa el dolor que hay detrás de cada canción. Con alguien que piense que la fama lo soluciona todo. La próxima semana vamos con otra historia que va a sacudir todo lo que creías saber. Juan Gabriel y el verdadero motivo por el que fingió su muerte. Y no es lo que los medios dijeron. Es mucho más complejo y mucho más trágico. Nos vemos ahí.